Este es el día 356. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos el don del Espíritu Santo, que nuestra comprensión de la Escritura vaya de la mano con nuestra obediencia a la Escritura. Dispongamos nuestro corazón para escuchar esta palabra. Es hermoso disponer nuestro corazón para que la palabra que Dios quiere darnos quede escrita en él. Hoy leeremos el libro del profeta Jonás. Continuaremos leyendo el libro del Eclesiástico o libro de Sirácides. Y retomaremos la lectura de un texto del Evangelio de San Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jonás, capítulo 1. Yahvé manda a Jonás a Nínive. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: Levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsís, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsís. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsís, lejos del rostro de Yahvé. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar un descanso y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿Cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás se acuerde de nosotros y no pereceremos. Después se dijeron unos a otros: Echemos suertes para saber quién nos trajo ese mal. Echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: Tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos, pues, ¿cuál es tu oficio y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Entonces empezó a decirles: Soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y los continentes. Aquellos hombres tuvieron gran miedo y le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huía de la presencia de Yahvé. Le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía. Jonás les contestó: Llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido esta tempestad. Pues por más que los marineros se esforzaban remando para alcanzar tierra, no podían, y el mar cada vez se ponía más agitado. Entonces invocaron a Yahvé y le dijeron: Oh Yahvé, no nos hagas perecer a todos por causa de este hombre, ni nos consideres culpables de su muerte, ya que tú, Yahvé, has obrado todo según tú deseabas. Luego, llevando a Jonás, lo tiraron al mar, y el mar calmó su furia. Aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Capítulo 2. Jonás en el vientre del pez. Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás,
Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez. En mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en el corazón del mar y la corriente me cercaba. Tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí. Y dije, he sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba, las algas se enredaban en mi cabeza. A las raíces de los montes descendí, al país cuyos cerrojos se cierran para siempre. Pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé, mi Dios. Cuando en mí se desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Los que sirven los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas, pero yo en acción de gracias te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez y éste vomitó a Jonás sobre la tierra. Capítulo 3. Conversión de Nínive. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: Hombres y bestias no comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Capítulo 4. Dios ama a todos los hombres. A Jonás no le gustó nada y se enojó. Se dirigió a Yahvé y le dijo: Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por eso traté de huir a Tarsís. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Oh Yahvé, te ruego que tomes mi vida, pues ahora es mejor para mí morir que vivir. Yahvé le contestó: Jonás, ¿crees tú que tienes razón para enojarte así? Pero Jonás salió de Nínive y se hizo una cabaña al este de la ciudad, para ver lo que sucedería a la ciudad. Entonces Yahvé Dios hizo brotar una planta de ricino que creció por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y así calmarlo de su enojo. Jonás se alegró mucho por la planta. Pero al día siguiente, al amanecer, Yahvé mandó un gusano que malogró la planta y la secó.
Al salir el sol, Yahvé hizo soplar viento caliente desde el este. El sol acaloró tanto a Jonás que éste se desmayó. Se deseó la muerte y dijo: mejor es morir que vivir. Entonces Yahvé le preguntó: ¿te parece bien enojarte por este ricino? Jonás respondió: sí, tengo razón para estar enojado hasta el punto de querer morir. Yahvé le replicó: te afliges por un ricino que no te ha costado trabajo alguno y que no has hecho crecer, que en una noche ha nacido y en una noche ha muerto. ¿Cómo, pues, yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre el bien y el mal, y gran cantidad de animales? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del libro del profeta Jonás. Del libro de Sirácides, capítulo 46. Josué y los jueces. Qué valiente en la guerra era ese Josué, hijo de Nun, que reemplazó a Moisés como profeta. Como lo dice su nombre, fue grandioso cuando se trataba de librar a los elegidos de Dios. Se vengó de los enemigos que lo atacaban e instaló a Israel en su territorio. Qué glorioso era cuando levantando su brazo hería a las ciudades con su espada. ¿Quién antes de él supo guerrear como él? Sabía llevar adelante los combates del Señor. ¿No fue a una orden suya que el sol se detuvo y que un día duró tanto como dos? Invocó al Altísimo, al Poderoso, cuando sus enemigos lo atacaban por todas partes. Y el Amo Supremo lo escuchó haciendo llover tremendos granizos. Josué embistió entonces a la nación enemiga, alcanzó a sus adversarios y los masacró en la bajada. Así fue como los paganos probaron sus armas y comprendieron que combatía para el Señor. Josué siguió siempre al Todopoderoso. En tiempos de Moisés, junto con Caleb, hijo de Jefuné, actuó bien oponiéndose a la multitud. Trató de apartar al pueblo del pecado y de hacer callar las murmuraciones de los malvados. Por eso, fueron los dos únicos que sobrevivieron entre 600,000 hombres de guerra. El Señor los introdujo en su heredad, en la tierra en que corren la leche y la miel. A Caleb el Señor le concedió la fuerza, la que lo acompañó hasta su vejez. Se estableció en las alturas del país y sus descendientes conservaron esa herencia. Así sabrán todos los hijos de Israel que es bueno seguir al Señor. Los jueces y Samuel. Luego vinieron los jueces. Cada uno de ellos tiene su propia fama. Su corazón no se vendió a los falsos dioses y no se apartaron del Señor. Que sean benditos para siempre. Que sus huesos reflorezcan en sus tumbas. Que los hijos de estos hombres ilustres sean dignos del nombre de sus padres. Samuel fue amado del Señor. Como profeta del Señor estableció la realeza y dio la unción santa a los jefes de su pueblo. Gobernó a la asamblea según la ley del Señor. Y el Señor se preocupó por Jacob. Reconocieron que era profeta y que no se equivocaba. Cuando se cumplieron sus palabras, reconocieron que sus visiones eran verdaderas.
Cuando el enemigo lo presionaba por todas partes, invocó al Señor Todopoderoso y le sacrificó un corderito. Entonces el Señor hizo resonar su trueno en el cielo y dejó oír su voz con gran estruendo. Samuel exterminó a los jefes enemigos y a todos los príncipes de los filisteos. Cuando llegó la hora de su sueño eterno, dio testimonio delante del Señor y de su ungido. Nada he tomado a nadie, ni dinero, ni siquiera un par de sandalias. Y nadie lo acusó. E incluso profetizó hasta después de su muerte. Levantó su voz desde el seno de la tierra para anunciarle al rey que su fin estaba próximo y decirle que el Señor le haría pagar al pueblo su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 23. La huida a Egipto. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó. Aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. José y María vuelven a Nazaret. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judá en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas: Lo llamarán Nazoreo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.